Hola amigas, amigos, mi nombre es Fausto Estrada y les doy la bienvenida a esto que es el Vórtice del Tiempo. Ya saben, su programa de divulgación histórica, cultural, sobre Puebla, México y el mundo. El día de hoy, con motivo de lo que ha estado pasando desde hace un par de meses, sobre todo desde hace mes y medio, con motivo de la llegada de Donald Trump al poder, a la presidencia de Estados Unidos, pues hemos sido testigos hemos escuchado varias declaraciones por parte del mismo, por parte de su gobierno, que nos hacen recordar que tienen mucho tufo a este expansionismo, intervencionismo estadounidense, muy propio del siglo XIX, incluso ya más reciente de la Guerra Fría, que al menos pues parecía como que se había quedado atrás, pero bueno, todas estas declaraciones pues nos evidencian que esos fantasmas nunca se fueron, siempre han estado ahí. De hecho creo que ni siquiera son fantasmas, son como la realidad política de esta nación. Entonces, para entender pues justo de dónde vienen, por qué lo están haciendo, por qué le están metiendo tanta presión a nuestro país y cómo es que se están empezando a mover las piezas de este tablero que llamamos geopolítica, porque pues las potencias hegemónicas están moviendo sus fichas también para poder asegurar una mejor posición, y pues como Juego de Tronos se está poniendo ahí buenas las apuestas por ver quién obtiene, digamos, una mejor posición. Para entender mejor este contexto, pues vamos a revisar brevemente la historia reciente de las barras y las estrellas de los Estados Unidos. Y bueno, voy a abarcar pues la parte de la Guerra Fría como tal. No me quiero ir un poquito más lejos, o bueno, detallar un poquito más lejos, porque propiamente Donald Trump es un hijo de la Guerra Fría, ¿ok? Él nació justamente cuando la Guerra Fría estaba comenzando, por ahí de 1946, aunque bueno, ahí hay un poquito de debate respecto, o entre los historiadores, de cuándo fue que empezó la Guerra Fría, pero pues cualquiera que sea el caso, pues es básicamente el periodo de vida que le tocó vivir a este hombre, un hombre pues blanco, privilegiado, bastante privilegiado. ¿Qué pasaba en aquel momento, de grosso modo, durante estos años de la Guerra Fría? Recordar que, bueno, empezó más o menos en 1946-47, termina hasta 1991, y durante estos años, que son casi 50 años, si mis matemáticas no me fallan, que soy bastante malo en ellas, durante estos casi 50 años, el mundo pues se dividió en dos. A nivel internacional se conocía esta división como la política de bloques, en donde pues la escala de grises casi desapareció, y todas las demás naciones que no fueran Estados Unidos o que no fueran la Unión Soviética por el otro lado, tenían que tomar partida respecto a cuál bloque les convenía más para sus propios intereses, a cuál bloque debían de integrarse. El bloque representado por Estados Unidos pues era el bloque de los capitalistas, de los países capitalistas, mientras que el otro bloque, representado por la Unión Soviética, era el bloque de los países comunistas, y ahí se tenían que mover la mayoría de los países, sobre todo con la intención de obtener algún tipo de dividendo. Es cierto, existía por ahí un tercer bloque, lo que se conoce como el tercer mundo, que pues, dato curioso, el concepto este de tercer mundo que actualmente utilizamos muy a la ligera, pues tiene su origen más que nada en un contexto político, no tanto económico, como esta tercera opción, esta tercera vía, para no involucrarte de lleno pues en esta política de bloques, ¿no? El mundo bipolar, como se le decía en aquel momento. Entonces, bajo esta dinámica de los dos bloques, estas dos superpotencias que van a adquirir justo este rango de superpotencias porque son las grandes vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, los países que formaban parte del bloque capitalista pues tenían que estar al pendiente, respetar, incluso atenerse a las decisiones que vinieran desde Washington, ¿no? Desde Estados Unidos. Estados Unidos pues era este hegemón, digamos, dentro de esta parte de esta división política, y todos tenían que estar, o todos estaban supeditados a él. Por el otro lado, en el lado comunista, funcionaba básicamente igual, solo que con la Unión Soviética. Dentro de estas divisiones había, digamos, como tres conceptos importantes que nos ayudan a entender justo todo lo que ocurrió, que sería pues la contención, la disuasión y la carrera tecnológica, la carrera nuclear. Por contención entendemos que ambos bloques, sobre todo ambas potencias, sabían que estaban en igualdad de fuerzas en el aspecto militar, y que un enfrentamiento entre las dos pues aseguraba
buscaba su destrucción propia de ambas partes. Eso justamente pues los disuadía de provocar algún tipo de enfrentamiento. Por contención entendemos justamente que las dos potencias actuaran siempre dentro de su esfera de influencia. Estados Unidos dentro del bloque capitalista y la Unión Soviética dentro del bloque comunista. Por eso es que tenían tanta importancia estos dos países dentro de sus respectivos bloques. Nadie de los que los seguían, pues digamos que podía transgredir lo que las dos potencias imponían. Y si no, pues pregúntenle a Cuba, que algo sabe al respecto. Ok, entonces bueno, esa fue como a grandes rasgos las características generales. El tiempo pasó, vamos a llegar por ahí de 1991, la fecha fatídica que les comentaba al inicio de esta cápsula, en donde la Unión Soviética, que desde fuera se veía como un gigante enorme que todo lo podía destruir, pues va a demostrar que pues sí era un gigante, pero era un gigante con pies de barro, porque durante la década de los 80s, por cosas sobre todo internas, no tanto externas, sino cosas de burocracia, de corrupción, malos manejos políticos, incluso errores económicos, pues se va a venir abajo en esta década, y para 1991 pues va a dejar de existir. Y con la desaparición de la Unión Soviética, pues el mundo daría un nuevo giro y entraríamos a un nuevo periodo que favorecería mucho a los Estados Unidos. Y ojo ahí, porque pues ahí alcanzamos a entender justo la concepción del mundo que tiene Donald Trump y pues un poco su administración, ¿no? Las personas que están siguiendo a este hombre. A partir de 1991 se inaugura una época que se conoce como el mundo unipolar. Anteriormente era el mundo bipolar por estas dos potencias y ahora va a ser el mundo unipolar porque Estados Unidos quedó como el país hegemónico, la máxima potencia del mundo. Se volvió el super policía del planeta, el papá de los pollitos, y si antes solo eran los países capitalistas los que tenían que estar al pendiente de sus decisiones, checar que no hicieran enojar a los Estados Unidos, pues ahora ya no nada más iban a ser ellos, sino iban a ser pues todo el mundo, ¿ok? Los otrora países comunistas van a adoptar también el capitalismo y entonces pues no va a haber, digamos, contrapesos para los estadounidenses, sobre todo dentro de estos 10 años, 1991-2001, Estados Unidos podía hacer y deshacer básicamente en el mundo. Y aquí también me detengo un poquito para hacer una observación, porque pese a todo este desarrollo que va a conseguir Estados Unidos, esta derrota hacia su enemigo, y entre comillas derrota porque insisto fue más, la Unión Soviética colapsó más por asuntos internos que por asuntos externos, pese a este crecimiento económico, buen manejo de la política, pese a su desarrollo tecnológico, va a haber una piedrita ahí en el arroz que hasta la fecha pues digamos que sigue presente y que también nos ayuda a entender el posicionamiento político que alcanzó Donald Trump en los últimos años, porque sectores de la población estadounidense, sectores de la población blanca estadounidense durante estos años de la Guerra Fría e incluso desde tiempo atrás van a empezar a empobrecerse justamente producto de este pues capitalismo salvaje que tanto defienden los estadounidenses. No van a alcanzar a arañar las mieles de la riqueza que presumía Estados Unidos hacia afuera y se va a empezar a volver su vida como un círculo vicioso en donde no van a poder escapar pues de este cinturón de pobreza y ahí se van a quedar. Administraciones llegaban, administraciones se iban y ellos pues continuaban viviendo de la misma forma. Esto con el paso del tiempo lo que va a hacer es que en estas personas va a provocar pues como un decantamiento de la política tradicional, de la figura del político clásico, digamos, este estereotipo de la persona de traje que te habla con palabras rebombantes y discursos ahí muy extraños, pero que al final de cuentas en la práctica, al momento de que toman el poder, bueno, se olvidan de las personas y no cumplen lo que prometían, pues se van a decantar, ¿no? Van a empezar a ver la política, van a preferir, enfocarse mejor al entretenimiento, el entretenimiento, digamos, barato, simplón, inmediato, y justo ahí es donde se empieza a colocar, por ejemplo, este personaje Donald Trump en la década de los 2000, cuando empieza a participar en reality shows y se va a dar a conocer, por si algún estadounidense vivía debajo de una piedra, pues se va a dar a conocer todavía más de lo que ya era, ¿no? Y es así como vamos a llegar al año 2001, en donde pues agárrense porque el paseo se va a empezar a poner complicado. En el año 2001 ocurre una pues tragedia, por donde se le vea, no se puede disfrazar, que sería el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y del Pentágono, ¿no? 3,000 muertos aproximadamente como consecuencia de... Y en aquel momento quien gobernaba
los Estados Unidos era George Bush y pues sus halcones, como se les conoció en los medios de comunicación, sobre todo liderado por dos hombres, Donald Rumsfeld, su secretario de defensa, y Dick Cheney, su vicepresidente, ¿no? Y justamente por este bagaje ideológico que ellos tenían, de ahí el mote de los halcones, porque se caracterizaban por ser tipos, incluido el mismo Bush, muy proactivos en el sector militarista, que gustaban, que anhelaban imponer la fuerza de los poderosos Estados Unidos para resolver pues cualquier conflicto. Y lo ocurrido, esta tragedia del año 2001, pues va a ser, digamos que les va a caer como anillo al dedo, porque va a ser la justificación perfecta para empezar a aplicar de manera práctica pues estas políticas, estos principios que ellos venían defendiendo. Es así como pues las piezas justo de este ajedrez que comentaba al inicio se van a empezar a mover, porque producto de las Torres Gemelas van a traer como consecuencia dos guerras, la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, bastante cuestionadas al exterior y al interior de los Estados Unidos, sobre todo por sus resultados, principalmente creo que la de Afganistán, que pues hace recordar mucho a lo que les ocurrió durante la guerra de Vietnam. Bueno, estas dos guerras fueron muy cuestionadas en sus resultados, en sus alcances, y también sobre todo por lo que empezó a ocurrir alrededor de los Estados Unidos. Fíjense, los Estados Unidos pudieron mantener tanto tiempo, digamos, esta pues hegemonía a nivel mundial, sí, por la amenaza del uso de la fuerza, por su aparato militar, pero también en buena medida por su fortaleza económica. Recordar que pues ellos controlan de manera pues indirecta y hasta cierto punto directa los organismos económicos a nivel internacional. Gran cantidad de empresas multinacionales pues tienen su origen en los Estados Unidos. Entonces también a partir de este otro como pilar podían ellos ejercer presión en los países alrededor del mundo. Y un último que es así como que suavecito, de hecho pues se le conoce como el soft power, que sería el aspecto cultural, ¿no? Todos estos productos culturales que exportan los gringos, de sus películas, sus series, su música, por ejemplo, y que para bien o para mal, pues entran como en el imaginario de las sociedades y hacen anhelar como modelo a seguir pues el American Way of Life, ¿no? El modelo de vida estadounidense es al que se debe de aspirar. Pero cuando empieza esta década, pues algunos de estos pilares como que se van a empezar a tambalear justo por las guerras, el desarrollo de las guerras que se van a complicar y se van a alargar. Entonces durante la década de los 2000 en América Latina, por poner un ejemplo, van a empezar a llegar gobiernos cercanos a posturas izquierdistas o abiertamente con discursos socialistas, cosa que por ejemplo en la Guerra Fría, cuando Donald Trump era chavo, pues eso hubiera sido imposible de pensar, ¿no? De hecho, tanta violencia en América Latina justo se debió a eso, porque los estadounidenses no querían que eso sucediera. En los 2000 pasó, y creo que quizás lo más amenazador para pues ya empezar a posicionarnos en nuestra realidad actual, y el hecho de que Trump está muy enojado con el mundo como es porque durante esta década, también los 2000 sobre todo, pues el gigante asiático, China, pues va a despertar, ¿no? Ya desde los 90 como que ya se venía estirando el carnal, pero va a ser en los 2000 donde pues finalmente se despierta, se levanta y va a empezar una férrea competencia económica, tecnológica con la nación de las barras y las estrellas, sobre todo herederos de las políticas reformistas de la década de los 80 y bueno, esta apertura que va a tener China. Y luego el otro que le sumaría, digamos, a este malestar, pues sería Rusia. Durante los 2000 los rusos van a tener su propio Make America Great Again, solo que sería pues Make Russia Great Again, con Vladimir Putin, ¿no? Este caudillo, todo lo puede este señor, que va a llegar a gobernar esta nación y que va a reacomodar las piezas después de la tragedia de la caída de la Unión Soviética, a afianzar otra vez como los cimientos del Estado ruso, de la economía rusa, y también se va a posicionar nuevamente como una gran competencia para las barras y las estrellas, para Washington. Y es en este contexto que, como ustedes alcanzan a ver, ya no es de unipolaridad, ya no es Estados Unidos el todopoderoso del mundo, sino son pues cuando menos otros dos los que están ahí compitiendo muy de cerca con él, en donde Donald Trump pues finalmente va a llegar, ¿no? En su primer gobierno y ahorita en su segundo gobierno. Y va a llegar justo con un discurso pues muy populista, muy dicharachero, lleno de muchas promesas, pero
sin esta, digamos, envoltura de oropel, sino hablando de forma más directa hacia este sector que les comentaba, empobrecido de estadounidenses blancos, decantados de la política tradicional, que ya lo conocían porque lo habían visto en la tele, ¿no? Era una estrella de la televisión, y justo Trump, sabedor de esto, conocedor de esto, pues va a aprovechar estos segmentos para empezar a meter su discurso y que este discurso pues empezara a despuntar en otros segmentos de la población. Un discurso, como decía, lleno de promesas, pero en donde señalaba también, ¿no?, a los probables responsables de la situación económica por la que estaba pasando Estados Unidos, de haber perdido esa hegemonía mundial, esa unipolaridad, de manera particular hacia ellos, de su situación económica, y pues apuntaba a lo extranjero, ¿no?, al otro extranjero. Ellos eran la amenaza, ellos son los culpables y a ellos hay que perseguirlos y que castigarlos, ¿no? Y estos discursos pues cobraron más fuerza después de la pandemia, después de la guerra entre Rusia y Ucrania, se hizo todavía muchísimo más evidente, y es así como llegamos más o menos, aquí de manera un poco accidentada, pero es así como llegamos a la realidad que estamos viviendo. Ya no es un mundo unipolar, se habla ahora de que es un mundo multipolar, en donde están estas tres potencias, pero hay otros países que se siguen moviendo entre bloques, los BRICS, por ahí anda Turquía compitiendo con Israel, el eterno aliado de Estados Unidos en Asia, los japoneses ahí checando a los chinos, la India, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el mundo que le tocó vivir a Donald Trump. Cuando era chavo, estaba acostumbrado a que su nación, dentro de su esfera de influencia, imponía su voluntad. Cuando fue adulto empresario, en la década de los 90, pues se malacostumbró todavía a que Estados Unidos era la máxima potencia hegemónica y lo que se decía, se hacía. Y ahora que ya llegó pues al último umbral de su vida, quiere, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas porque es el presidente de Estados Unidos, quiere en la medida de sus posibilidades volver a reacomodar a su nación en un lugar que sea pues benéfico, donde puedan ellos sacar mucho provecho pues de las cosas, ¿va? ¿Lo conseguirá? Bueno, ya no lo sabemos, el tiempo se encargará de dilucidar esas dudas. Por lo pronto, pues aquí la dejamos. Comenten allá abajito en la caja de comentarios si sabían lo que les acabo de platicar, cuál es su visión de todo lo que está ocurriendo, cuáles creen que sean los siguientes movimientos de las otras potencias, incluso de México, que tenemos que lidiar con este gigantón. Y si les gustó este video, pues ya se la saben, denle mucho amor, comenten, compartan, denle like. Suscríbanse a Ambas Manos al Aire, suscríbanse síganos a Vulgata en Instagram, y por mi parte eso es todo. Yo soy Fausto, nos estamos viendo, adiós.